Voy a presentarlo a todos de una porque es un panel espectacular para conversar lo que está pasando en Colombia. Hay elecciones presidenciales este domingo. Por supuesto, va a estar atento en turno a nuestras redes sociales y el lunes a primera hora vamos a traerle el completo informe porque se define si el país da continuidad al proyecto de Gustavo Petro o gira hacia la oposición, la derecha, poniendo en juego el rumbo del país durante los próximos años. Para conversarlo voy a presentar a todos de una y al final aplaudimos. Está la abogada, directora e investigadora de Nuevo 21, Camila Miranda, el ex subsecretario de Educación Superior y también investigador de Nuevo 21, Víctor Orellana, y un amigo de la casa, académico de la Universidad de Chile, analista internacional. Lo veo en todos los medios. A veces pongo el Mega, está ahí. Pongo Bio Bio, está ahí. Pongo 32 minutos, está ahí. Un aplauso gigante para Camila Miranda, Víctor Orellana y Gilberto Aranda esta mañana. Bienvenidos, chicos, qué gusto tenerlos de nuevo y por primera vez a Gilberto para hablar de este tema que todo el mundo está ya con las orejas, los ojos, el cerebro puesto en las elecciones de Colombia que vienen ahora este 31 de mayo. Se juega la continuidad de la mano de Petro. Por otro lado está la oposición ultraderecha y también, lo anticipábamos antes en Turno M, también nosotros conocemos Colombia. Ahora estamos hablando de las elecciones, ¿cierto? Porque es algo histórico, algo que no se había visto, esta izquierda que puede continuar o esta ultraderecha que puede llegar. Pero nosotros tenemos a Colombia instalado en el corazón, desde la cultura pop, los de mi edad, las de mi edad con Shakira, Betty la Fea, Carlos Vives, ¿qué más habías dicho tú? Juanes, J Balvin, Mi Maluma, mamá. Pablo Escobar, Pablo el Escobar. café, la cocaína, digámoslo, es verdad. 100 años de soledad. 100 años de 100 años, soledad. eso, por favor. El coronel no tiene quien le escriba. El otoño del patriarca. Tantos libros, El general en su laberinto. Parto preguntándote, Camila Miranda, ¿qué es Colombia en la cultura universal? ¿Qué implica ese país en el imaginario del mundo? Yo creo que para mi generación uno no puede hablar de Colombia sin ir a Betty la Fea. Obvio. Entre La Peliteñida, el cuartel de la Fea, que era San el grupo de Marino. apoyo y amigas de Betty la Fea, y que en realidad esa serie que es muy entretenida y replicamos y donde empezamos a imitar cómo hablaban y los colombianos, porque ahí empezamos, hay hartos personajes interesantes, pero es un contexto súper meritocrático. Es la trabajadora incansable que acepta abuso, que es fea y luego triunfa entre muchas circunstancias adversas, triunfa, y lo conecta un poco con la situación de desigualdad de Colombia y varios problemas. Entonces las teleseries en general siempre muestran un poco de los desafíos de un país o lo exponen. Entonces creo que nos conectaba súper bien también en ese contexto con las promesas meritocráticas de estudia, trabaja bien y te va a ir bien hacia adelante, y además creo que mostraba una mujer que se empoderaba al fin y al cabo y vencía varias barreras, pero me quedo con Betty la Fea. ¿Qué es Colombia, Víctor, para ti? Se me olvidó nombrar a la gente del fútbol. El Pibe Valderrama, Eso. Freddy Rincón, James Rodríguez, ¿quién más? Faustino Asprilla, que jugó en la U, tantos más. Víctor Orellana. Oye, lo primero que se me viene a la mente cuando le meten 5 goles a Argentina. ¿Eh? Ah, Y- 5-0 el 93, sí. Y recuerdo, y lo conecto como cuando nosotros ganamos las Copa América con Messi en cancha, ¿no? Las 2 Copa América. Bueno, no, Colombia es una sociedad increíble y primero demuestra que América Latina es una cantera tremenda de historias, de cultura para el mundo. Nosotros no tenemos nada que envidiar. O sea, la música de Shakira, acá, como decía la Camila, Betty la Fea como producción dramática, pero como una comedia que comenta la vida en la sociedad donde se trabaja en el sector servicio. Y lo hicieron de nuevo los colombianos, porque ya no habían hablado con 100 años de soledad de lo que significa la tensión entre la vida moderna y la vida en el campo y la magia. Entonces yo diría que Colombia es una especie de cantera de vida y nosotros tenemos la suerte ahora, vamos a hablar de ese proceso, del Sí. proceso electoral que hay en este minuto, pero tenemos la suerte de estar viendo cómo un pueblo, como el pueblo diverso colombiano que es, con todas las dificultades que ha enfrentado y que ha tenido, está sacando, está construyendo ese país adelante, y creo que tenemos mucho que aprender del pueblo y de la cultura colombiana. Antes de que hable Gilberto, quiero recordar esa imagen que estábamos viendo, que era René Higuita haciendo el escorpión en los años 90. Icónico locura, también en el momento qué del fútbol. locura, qué Gilberto locura. Aranda, ¿qué es Colombia? Tú que eres latinoamericanista para hacer tus análisis historiográficos e internacionales. ¿Qué es Colombia en la cultura sudamericana, latina, americana y mundial? Lo voy a hacer al revés. Bueno, desde luego, gracias por la presentación. No la merezco, pero gracias. A ver, cuando se hace el análisis literario de lo que es 100 años de soledad, se le dice que es cifra del mundo. Por lo tanto, creo que eso conecta bien con América Latina al ser un compendio.
es un país lleno de oportunidades, lleno de opciones y posibilidades, pero que ha sido lastrado, ralentizado, tanto por causas internas como externas, y que de alguna manera hoy día está en una tesitura altamente compleja, que replica otros escenarios con algunos bemoles, y que yo diría que hay que mirar con mucha atención respecto a algunos temas que ciertos flancos están descuidando, ciertas opciones políticas descuidan, y que permite llegar a ciertas a la alternativa, ¿no? Perfecto. Oigan, y miren acá, el chat está hablando de sus referentes. Acá dicen, sigan Revista Poder Popular de Colombia. Colombia tiene mejores políticas públicas que Chile. Vamos a estar hablando de todo eso, pero recién estábamos comentando todas estas figuras de la cultura pop que nos hacen pensar en Colombia. Pero quiero plantearles esta pregunta. ¿Cómo es posible que Colombia haya instalado todos estos referentes de cultura pop, que podamos hablar de eso, en una sociedad que ha sido marcada por la violencia, el narcotráfico, las guerras, las guerrillas? Entonces, ¿por qué a nosotros nos llegó solo esta parte y por qué después recién, quizás con Pablo Escobar, para quienes no están más interiorizados como ustedes en la historia, empezamos recién a entender, oh, mira la violencia, oh, mira esto? ¿Cómo fue que Colombia logró instalar estos referentes pop a pesar de todo En el orden este que ustedes contexto? digan. Pero bueno, ya que me está invitando, la violencia no es, por supuesto, de origen de los 80, sino que es muy anterior. Está todo el conjunto de guerras. Estoy solamente pensando en el siglo XX, de 1902 en adelante. Hay también una intervención para segregar una parte de Colombia y que se transforma en Panamá por parte de Estados Unidos, que bloqueó, palabra hoy día en uso, bloqueó la posibilidad de que tropas colombianas terminaran la rebelión en Panamá. Y posteriormente hay distintas fases de violencia, desde el Bogotazo, 1948, posteriormente la guerrilla, una guerrilla que quiere replicar la experiencia cubana con la FARC, otra con elementos más latinoamericanistas y de la teología de la liberación, como el Ejército de Liberación Nacional. Es múltiple, es nuevo. Lo conflictual y armado es parte de la vida colombiana desde hace ya más de una década. Yo agregaría, sí, que definitivamente hay que mirar con mucha atención el hecho de que estamos ante un país se acerca a los 50 millones y ya no los tiene, 1,5 millones de personas fuera, la mitad en Estados Unidos, por lo tanto, eso es otro aporte, la sangre colombiana que va irrigando la región. Y desde luego decirles que a quienes están tuiteando, les quiero decir que tenemos un cuadro variopinto, con logros sociales, pero también con déficits fiscales y problemas de crecimiento menor a lo que se esperaba. Los logros sociales, que son cruciales, son indispensables mantenerlos con otros elementos también macroeconómicos. Hay que conjugarlos, lo uno y lo otro. ¿Te refieres a ese turnino que nos dijo que había mejores políticas públicas? Yo no podría decir que son mejores o peores, pero lo que sí puedo decir es que hay logros sociales, hay destellos sociales, eso no hay ninguna duda. Pero hay otras cifras que preocupan porque para mantenerlos hay que tenerlas. La política es como el fútbol, hay que de alguna manera manejarse con los dos carriles y golpear con las dos piernas. Un equilibrio. Víctor Orellana, ¿tú crees que la geografía de Colombia ayuda algo a entender su idiosincrasia? Mira, es muy importante y esto te lo dicen también los colombianos. Colombia es la mezcla al menos de 3 cosas, ¿no?, que son muy distintas. La cultura caribeña, la selva y la cultura andina, o más parecida a las ciudades que están vinculadas a la cordillera de los Andes, como por ejemplo Santiago. Por eso Santiago y Bogotá claro. se parecen un poco, ¿no? Medellín y Cali son diferentes. Bueno, es un conflicto que en Chile se resolvió, ganó Santiago, digamos, fue amenazado por Valparaíso, Santiago fue amenazado por Copiapó en su momento, fue amenazado por Concepción, y en todos esos enfrentamientos Santiago ganó y se impuso, lo que hace que, entre comillas, tengamos una historia republicana de menor confrontación armada. En Colombia ese conflicto nunca se resolvió completamente. Liberales y conservadores se vinieron agarrando a combos mucho tiempo, y un gran evento que yo creo que abre el siglo XX, o sea, determina mucho el siglo XX colombiano, que es el asesinato de Gaitán, que es un líder liberal, pero también con mucho anclaje popular a finales de la década de los 40, que en el fondo es como que si Pedro Aguirre Cerda lo hubieran matado y nunca hubiera ganado. Entonces ahí quedó como un fermento, un conflicto social, y yo creo que la gracia que tiene que tiene mucho de terrible ese conflicto, ¿no? Pero la gracia que tiene es que la combinación de cultura caribeña, selva y cultura andina genera una mezcla que es bella, que es increíble.
que está en 100 años de soledad, que está en Betty la Fea, que está en Carlos Vives, y que, ojo, tiene muchas cosas parecidas a elementos nuestros. No es casualidad, por ejemplo, que Los Prisioneros sean tan famosos en Colombia. De hecho, Los Prisioneros son súper famosos. La gente que conoce Colombia, que a lo mejor no está mirando, tú en Santiago caminas por la calle y al menos en el centro, en cualquier lado, una vez a la semana vas a escuchar Los Prisioneros. En Colombia también. Vais a escuchar y yo creo que esa conexión cultural tenemos que explorarla y tenemos que aprender mucho, porque es esa mezcla lo maravilloso de América Latina y lo que tiene Colombia. Oye, yo quiero que Víctor, a propósito que habló de Gaitán, cuente el cagüín que tiene sobre la conexión entre Gaitán y Chile. No, Te bandejeo, te Sí, bandejeo. hazte cargo, no, momento pero Kevin. bueno, pero miren, es Eso que es muy histórico, esto cagüín de histórico. que yo dije este ejemplo de Pedro, como si Pedro Aguirre Cerda, bueno, alguien obsesionado en Chile con Pedro Aguirre Cerda y con Balmaceda era el propio Salvador Allende. Y esto era un rumor, pero se confirmó hace algunos años que Salvador Allende, que qué producto más chileno que es Salvador Por Allende, por supuesto. supuesto, ¿no? La empanada del vino tinto y varias cosas más que hablaremos en su momento. Salvador Allende alcanzó a engendrar un hijo con la hija de Gaitán, No. que iba a ser hijo de Allende y nieto de Gaitán. Pero ella después tuvo una pérdida, que fue una relación que se tuvo ya en el año 73, y Allende se ha planteado, acá hay una nota en The Clinic, un reportaje escrito por Mónica González y Ahí Juan está en Andrés Guzmán. pantalla. Gloria Gaitán, el amor secreto de Salvador Allende. Allende quería tener ese hijo. Allende locura. ya quería conectarse con Colombia de alguna manera. Sabía que había una cosa ahí Lo con interesante Colombia. Alberto, ¿tú has escuchado este Sí, es Kawin? que leímos ya esta biografía íntima, sentimental. No quiero, disculpen, no quiero quitarle el espacio Adelante, adelante. a la panelista. Simplemente decir eso, creo que bueno que nombró a Gaitán. Pedro Aguirre Cerda. En mi opinión, el mejor presidente de Chile desde 1900 en adelante. Miren, ahí para la polémica. Ahí está. Pero sí decirle que igual hay algunos elementos un poco distintos, porque Gaitán nunca llegó a la presidencia, No, Pedro nunca. Aguirre Cerda sí, lo dijo, y además Gaitán tenía algunos elementos que los hacen parte de la tradición populista. Abre el Bogotazo. Pedro Aguirre Cerda me cuesta más colocarlo en esa sintonía, pero ciertamente estoy de acuerdo que abre un nuevo escenario político a partir del 48. Perdón. Sí. Cami, ¿cómo entendemos la política colombiana? ¿Es muy distinta a la chilena? A ver, de hecho, quería hacer a propósito de la imagen, una comparación interesante, porque Salvador Allende acá habla de un socialismo en democracia y estamos viendo referentes de un proceso donde el uso de las armas era parte también de las herramientas de lucha y están toda la experiencia de las guerrillas. Entonces, quería hacer ese punto como de diferencia también en el contexto de político y las decisiones políticas que se toman, sobre todo desde las izquierdas, en ese contexto histórico con diferencias, pero que sí está marcado todo ese momento por la mirada de lo que está pasando en Cuba, ¿cierto? Por el rol que tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene un rol muy importante en determinar también la política colombiana antes que Petro logra ser el primer presidente de izquierda propiamente tal, y antes hay una fuerte colaboración económica de Estados Unidos con Colombia. Entonces, son elementos distintos, pero me quería quedar con este factor de al menos 70 años de conflicto armado, y en el contexto de la elección que viene este fin de semana, el domingo, la conversación está marcada de nuevo con cómo alcanzar la paz. Hace un tiempo hubo procesos activos e intensivos para alcanzar la paz, y eso no necesariamente un estadio, digamos, que se resolvió, sino que sigue activo con hartas tensiones y conflictos, y Cepeda, que es el candidato, de alguna manera uno diría continuador de Petro, en que son muy distintos, y después miramos un poco sus personalidades, Petro y Cepeda son cosas completamente distintas, tiene quizás las chances de volver a ganar. Y ahí habilita hartas preguntas sobre por qué ellos tienen la capacidad quizás de tener una continuidad, un gobierno de izquierda, y eso no ha pasado necesariamente en otros de nuestros países enfrentando a ultraderechas bien complejas.